Buenos días, chicos. Continuamos trabajando con muchas ganas. En esta oportunidad vamos a trabajar en comunicación. Vamos a trabajar lo que es la oración. Yo sé que ustedes me van a decir, sí, mi hija, muchas veces nosotros hemos trabajado la oración y sabemos muy bien lo que es. Y eso me parece muy bien. Simplemente vamos a recordar y a tomar en cuenta ciertas cositas. La oración, cuando nosotros hablamos de la oración, encontramos oración unimembre y oración bimembre. ¿Cómo es eso? Oración bimembre es la que normalmente nosotros utilizamos, trabajamos, tiene sujeto y predicado. ¿Sí? Por ejemplo, Ana cocina un pastel, tiene sujeto y tiene predicado. ¿Sí? Y la oración unimembre es aquella oración que solamente tiene una parte o un solo miembro. Por ejemplo, si yo digo muchas gracias por todo, es una oración, pero no tiene, como vieron anteriormente, sujeto y predicado. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos oraciones, tenemos que tomar en cuenta y estar claros que las oraciones se clasifican de acuerdo, fíjense, si yo, de acuerdo a la intención que tiene el emisor, de acuerdo a la función que tiene o a lo que éste quiere, las oraciones se clasifican, por ejemplo, en enunciativa. ¿Cuál es la oración enunciativa? Informa. La oración enunciativa es aquella que nos dice algo, nos informa algo, ¿sí? Su contenido puede ser verdadero o falso, ¿sí? Entonces, este tipo de oraciones que nos informan de algo son las que conocemos como enunciativa. Por eso les digo que depende de la intención que tenga el emisor, depende de lo que quiera comunicar, la oración se va a clasificar en una o en otra. Por ejemplo, si yo digo, mis padres le regalaron un celular a mi hermana, yo estoy informando. Por lo tanto, esa es una oración enunciativa. ¿Ok? A ver, permítanme un segundito. Tengo también, o van a encontrar también, oraciones desiderativas. ¿Cómo es eso? La oración desiderativa expresa un deseo o un anhelo. ¿Sí? Como ejemplo, por ejemplo, si yo digo, ojalá mi hermana esté contenta. ¿Sí? En este tipo de oraciones el verbo está en modo subjuntivo, es decir, expresa una acción posible, una acción que no está ocurriendo, pero que quiero que ocurra o que posiblemente ocurra. ¿Sí? Ojalá mi hermana esté contenta. Entonces, si la oración expresa un deseo, es una oración desiderativa. También tenemos oraciones dubitativas. ¿Cuál será esa? La que expresa duda. ¿Sí? Por ejemplo, quizás mi hermana me preste su celular. Ahí hay una duda, no hay una certeza. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos nosotros oraciones que nos expresan dudas, estamos en la presencia de oraciones dubitativas. También tenemos, mis hijos, oraciones exhortativas. ¿Cómo es eso? Las oraciones exhortativas son las que dan una orden, expresan un pedido, un mandato o ruego. Por ejemplo, consigue el número de los abuelos. ¿Sí? Está indicando algo, está diciendo algo, ¿sí? Está mandando algo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos este tipo de oraciones, ¿sí? Ya sabemos que estamos hablando de una oración exhortativa. También vamos a encontrar oraciones interrogativas. ¿Cuáles son esas? Las que expresan una pregunta, ¿sí? O claramente, es decir, expresa la intención de una pregunta o la que se nos plantea en función de una pregunta. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿cuál es tu número telefónico? Allí yo estoy trabajando o estoy en la presencia de una oración interrogativa. Y también se nos presentan oraciones exclamativas. ¿Cuáles serán esas? Las que manifiestan una sorpresa. En este tipo de oraciones, la pronunciación es particular. Por ejemplo, cuando yo digo, ¡qué sorpresa! Yo no digo, ¡qué sorpresa! Entonces, si yo digo, ¡qué sorpresa! Pues no tiene como mucho sentido, ¿verdad? Yo digo, ¡qué sorpresa! ¿Sí? Estoy expresando sorpresa, valga la redundancia. Pero la entonación es más enfática. La entonación hace que la oración, el sentido de la oración sea como más expresado, ¿sí? Hace como un énfasis. ¡Qué sorpresa! Imagínense que yo les diga, qué sorpresa, hoy, qué poca alegría, ¿sí? Entonces, cuando yo tenga una oración así, qué alegría, por ejemplo, o qué tristeza, ¿sí? Generalmente
son en tono de alegría, se trabajan en función de algo alegre, pero de repente cuando yo exclamo algo que no sea mucha alegría, pues también estoy en la presencia de una oración exclamativa. ¿Okay? Entonces recuerden, exclamativas sí nos expresan una sorpresa, interrogativa sí manifiesta una pregunta, exhortativa si me expresa un pedido, una orden, un mandato, me está exhortando a algo, ¿sí? Dubitativa si en ella se expresa duda, puede ser quizá ahí hay una duda. Desiderativa si me expresa deseo o un anhelo, ojalá llueva o de repente ojalá salga el sol, ¿sí? Es una oración desiderativa. Y la enunciativa es la que nos informa, nos dice algo, ¿sí? Claramente nos da una información, nos dice algo. Por ejemplo, en el caso mis padres regalaron un celular a mi hermana, o de repente otro ejemplo, Isabel salió bien en su examen, nos está diciendo algo, nos está informando algo, ¿sí? Bueno, les estoy dejando una actividad. Ya saben lo que deben hacer en caso de que presenten alguna duda, mis amores, deben comunicarse. Cuídense mucho, chicos.